deuda externa hace referencia a aquellos créditos que adquiere un país para poder financiar algunos de los programas que quiere llevar a cabo para que el país se desarrolle. Habitualmente, la deuda externa se realiza para, por ejemplo, proyectos de infraestructura, aeropuertos, puertos, en el caso de Colombia y del Distrito Capital, para el metro, para la ampliación y mejoramiento de agua, de alcantarillado. ¿Por qué? Porque el país o el distrito con sus recursos propios no alcanza a realizar este tipo de inversiones. Es hasta en muchos aspectos es parecido a la situación de una persona que quiere hacer unas mejoras, que quiere hacer algún tipo de obra en su hogar, que quiere que los muchachos vayan al colegio, a la universidad, y busca prestado, con la única diferencia de que en este caso se pide prestado a entidades que no están localizadas en el país, sino que están radicadas en otra parte del mundo. Entonces, en principio, se busca que la deuda externa sea utilizada en la construcción de infraestructura, por ejemplo, en programas sociales, en otras situaciones, para arreglar el problema fiscal. A veces el gobierno dice, yo no tengo los suficientes recursos para realizar el pago de funcionamiento, la inversión pública, entonces utilizo el endeudamiento externo, y en otras ocasiones, como ha ocurrido en otros países, para estabilizar al país, para evitar que salgan muchos dólares entonces y el dólar se ponga muy costoso, entonces se recurre al endeudamiento externo. En general ese es el tipo de uso que se le da a los recursos adquiridos mediante endeudamiento externo. Todos los países piden prestado. Nuevamente haciendo la analogía con los hogares, incluso hasta los hogares más ricos incurren en endeudamiento. Entonces, en estas semanas, hace ya tal vez 3-4 semanas, se hablaba mucho de la deuda externa de los Estados Unidos. Es que Estados Unidos tiene un alto nivel de endeudamiento y es necesario hacer un proceso político para autorizar que la deuda aumente para poder seguir funcionando. Entonces, todos los países, y más países con las características del nuestro, tienen la tendencia a contraer endeudamiento externo. Es decir, endeudarse por sí mismo no es que sea malo, como tampoco es endeudarse malo para una persona en particular o un hogar. Lo importante es que los recursos que sean prestados sean utilizados en algo que permita recuperar más adelante la posibilidad de pagar esa deuda. Es, nuevamente, haciendo la analogía con lo de un hogar, es como cuando uno adquiere una deuda, compra una maquinaria, un equipo, compra un vehículo que lo pone a funcionar o amplía la casa y con eso obtiene unas rentas en el futuro, unos ingresos en el futuro. Entonces lo mismo puede ocurrir con un país. Es necesario que los recursos permitan inversiones que más adelante permitan el pago de la deuda. Para que a un país le preste, primero que todo debe tener buen historial crediticio, es decir, haber pagado las deudas en las que ha incurrido en el pasado, de tal manera que es necesario ser buena paga, digámoslo así en términos muy coloquiales. Y quienes prestan, como ocurre también con las personas, verifican que efectivamente los recursos sean utilizados en algo que permite el desarrollo del país, que permita que se produzca más, que se desarrolle la infraestructura física, que se reduzcan las brechas sociales, que la mayoría de la población pueda acceder a los servicios básicos, a la salud, a la educación. Entonces, se analiza ese tipo de programas, se solicita y eventualmente pues las entidades le pueden prestar o no a un país. Nosotros estamos bien porque tenemos un monto de deuda que es apenas el 55% del PIB, comparado con países que excede el 100% del PIB. Digamos, es muy frecuente que en los medios se hable de la relación deuda-PIB, es el monto total de lo que debe el país, cuánto representa de todo lo que produce durante un año. Eso se llama la relación deuda-PIB. Entonces Colombia, si bien es cierto, tiene una deuda alta, no es tan crítica como otros países que sí la han tenido.
Y obviamente en el largo plazo la idea es reducir esa proporción, ¿no? Que ya no sea el 55, sino que fuera el 50 o de ahí para abajo, de tal manera que uno pueda garantizar cubrir esas obligaciones. Yo creo que no hay un plazo así porque cada deuda se adquiere con un plazo. Digamos, hay unas que se adquieren a 20 años, 30 años y en algunos casos se pagan unos créditos, pero se adquieren otros. Entonces es de manera análoga a lo que ocurre cuando uno paga una compra que hizo con una tarjeta de crédito, pero tan pronto tiene un poquito más de cupo, vuelve y se endeuda. Digamos, no hay ningún país que esté particularmente interesado en pagar todo el nivel de endeudamiento porque si no se quedaría sin recursos. El punto es que le puedan prestar. Es decir, la preocupación de que en cuántos años la vamos a pagar no es una preocupación grande para ninguna administración, ningún ministro de Hacienda, saber que podemos pagar lo que estamos debiendo y que a medida que se pagan unas se van incurriendo en otras, va aumentando. De hecho, en pandemia se aumentó mucho el nivel de deuda externa, seguramente ustedes lo habrán escuchado, y eso generó dificultades para los gobiernos posteriores. Hubo un gran nivel de endeudamiento externo. Colombia tiene que pagar cada vez más porque el monto que le han ido prestando es cada vez mayor. Pero no hay una fecha, no hay un plazo en el que un país diga voy a pagar la deuda. Ahí sí hay diferencias significativas con las personas, que uno dice yo quiero pagar la tarjeta de crédito en 6 meses. Aquí no es un propósito importante pagar las deudas en un plazo determinado, sino hacer que siempre se pueda pagar el capital y los intereses. Eso es lo que se llama el servicio de la deuda. El país tiene unos ingresos que es lo que nosotros los ciudadanos y las empresas pagamos por impuestos. Entonces nosotros pagamos impuestos por la renta, impuesto de renta, impuesto al valor agregado a nivel nacional. También pagamos impuestos a nivel local, por ejemplo, industria y comercio, predial, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier ente territorial, sea a nivel nacional o distrital, en el caso de Bogotá, recibe ingresos de los impuestos que pagamos los ciudadanos y las empresas y también de las utilidades de las empresas que son propiedad del Estado. En el caso particular colombiano de Ecopetrol, Ecopetrol genera ganancias y esas ganancias se transfieren al presupuesto nacional y con lo que recibe el gobierno a través de impuestos y de las empresas industriales y comerciales del Estado hace su proyección de gastos, que uno es para el funcionamiento, por ejemplo, quienes somos trabajadores de la Universidad Nacional, los salarios son parte del funcionamiento. Inversión es el segundo rubro que tiene que ver con mejoramiento de la infraestructura del país, puertos, aeropuertos, vías, por mencionar solamente algunas. Y el tercer componente es el de la deuda, se llama el servicio de la deuda. Uno de los problemas es cuando la deuda es muy grande, entonces toca sacar cada vez más de los recursos que obtiene el Estado una suma mayor para pagar el servicio de la deuda. Y hubo épocas, no en el caso colombiano, pero sí en muchos países latinoamericanos, en que dijeron no podemos seguir pagando. Fue en la década de los 80 y hubo la necesidad de realizar una renegociación de la deuda para seguir pagando, para poder acceder al crédito, pero sobre todo que no afectara a las clases menos favorecidas de estos países. Entonces la década de los 80 fue una década en América Latina de crisis de la deuda. A nosotros nos prestan en dólares y eso representa ingreso de dólares al país. Cuando ingresan los dólares y todo lo demás, digamos, se mantiene inalterado, el precio del dólar tiende a bajar, ¿sí? Entonces el dólar se vuelve más abundante cuando a uno le prestan y lo contrario, cuando a uno le dicen no, no le vamos a prestar, el dólar se vuelve escaso y la consecuencia de todo eso es un aumento en el precio del dólar. Entonces, la deuda externa está muy ligada al precio del dólar. ¿En qué sentido? En que uno recoge pesos como país para pagar en dólares y entre más caro esté el dólar, pues más pesos le toca recoger. Y esa es la razón por la cual cuando sube el dólar se vuelve problemático para el país. ¿Por qué? Cuando el dólar sube es bueno para los exportadores. Malo para los importadores porque se encarecen los productos importados, pero también es sobre todo malo para el gobierno, porque si tú debías $1.000.000 hace un año y el dólar estaba a 3.900,
y hace 6 meses el dólar está a 5.000, debe ser la misma cantidad de dólares, pero en pesos la deuda se te incrementa de manera significativa. Entonces, cuando el dólar sube es malo para el gobierno y cuando baja es bueno para el gobierno, porque las últimas 4 semanas, como consecuencia de la caída en el precio del dólar, la deuda externa cayó en 57 billones de pesos. Digamos, es bueno para las finanzas públicas que el dólar esté barato. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el BID, la banca comercial que tiene la posibilidad de financiar proyectos aquí, que la deuda pública es el 57%, la deuda privada, porque las empresas colombianas también se endeudan afuera y eso es deuda externa, es el 43%. Y está muy, digamos, el que le presten a uno no está muy sujeto a que uno sea juicioso manejando los recursos del país. Entonces el gobierno, cuando hace una reforma tributaria, como lo hizo el año pasado, la última parte del año, envió señales de decir, mire, yo puedo endeudarme porque yo recojo, aumento mi recaudo de impuestos, voy a hacer un uso, digamos, responsable. Y aunque hubo mucha especulación, lo que eso en última se traduce es que el país sigue siendo calificado como un país que es confiable a la hora de prestarle. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.